Amén. Pido que puedan abrir sus Biblias en 1 Samuel. El título de la predicación de hoy es Victoria sobre los gigantes. 1 Samuel, capítulo 17. Victoria sobre los gigantes. Yo no voy a dar lectura al capítulo porque es muy extenso. Tienes que hacer hacia abajo. Solamente ir a apretar hacia abajo. La flecha hacia abajo. Eso. Sí, Moisés, siempre hacia abajo. Nada más. Entonces, victoria sobre los gigantes. 1 Samuel, capítulo 17. Como yo decía, no voy a dar lectura porque el capítulo es extenso. Vamos a recorrer el capítulo durante la predicación. Así que le pido que tenga su Biblia abierta para que usted me pueda seguir ahí en la lectura de esta palabra. Comienzo haciendo una afirmación, que vivir es peligroso. Si pensamos desde nuestro nacimiento, nuestra vida es peligrosa. Si pensamos en el parto, no es menos peligroso el nacer. Y el resto de la vida no es diferente. A pesar de que hay peligros que nosotros mismos buscamos por nuestras malas decisiones. Hay cosas en nuestra vida que no hicimos nada para recibir quizás lo que hoy estamos viviendo. Pero están ahí. Hay cosas que nosotros estamos viviendo y están ahí. Y a diario están acechando nuestra vida. La vida es un constante peligro. Quizás hoy te sientas muy pequeño ante las situaciones o adversidades que estás viviendo y quizás te preguntas también, ¿por qué me pasa todo lo que vivo? Si no he hecho nada. No he hecho nada para estar enfermo, no he hecho nada para merecer el sufrimiento que estoy pasando, pero la vida es difícil, la vida es complicada. Yo creo que lo que más grafica nuestra vida, o está graficado como nuestra vida en la Biblia, es el caminar del pueblo de Israel por el desierto. Nuestra vida es un constante desierto, es un constante desierto en pruebas, en dificultades, en enfermedades, pero también es una prueba en el sentido de aprender a confiar en Dios en toda situación. Vimos cómo el pueblo de Israel tuvo la posibilidad de recibir el maná de Dios, de ser cuidado, de que un mar se abrió, de que un río se abrió hasta que ellos pudieron entrar realmente a la tierra prometida. Entrar al lugar que Dios les había prometido. Por lo tanto, toda nuestra vida se ejemplifica a través de este caminar del pueblo de Israel por el desierto. Nuestra vida es un constante peligro. Y quizás lo que tú vives hoy es un gran gigante. Lo que tú estás pasando hoy, quizás lo ves como un tremendo gigante. Y es lo que yo quiero compartir contigo hoy. Y te pregunto, ¿cuáles son los gigantes hoy de tu vida? ¿Qué es aquello que no te deja vivir? ¿Qué es aquello que no te deja dormir? ¿Qué es aquello que te ha robado la alegría diaria? ¿Qué es eso que te está robando el gozo? Porque entendemos que nuestra vida con Dios es una vida alegre, una vida gozosa, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando hoy con nosotros? ¿Cuáles son los gigantes que se están levantando en nuestra vida? Que no nos permiten disfrutar una relación con Dios. ¿O cuáles son aquellos gigantes que te están quitando la fe, te están menguando la fe, lo cual no te permite tener una vida en la alegría o en el gozo del Señor? Yo quiero compartir con ustedes hoy una historia muy conocida, que es la historia de David y Goliat. Incluso es una historia socialmente popular, conocida. Mucha gente hablan de esta historia en un contexto secular. Por lo tanto, es una historia muy conocida y yo sé que usted también la conoce. Vemos ahí como en el capítulo 17 de 1 Samuel, cómo se disponen dos pueblos a tener una lucha, dos pueblos a tener una batalla, que son los filisteos y es el pueblo de Israel. Todo estaba preparado, dice que los primeros versículos del capítulo 17 dice que Saúl ya había posicionado a su ejército en un cerro y los filisteos estaban en el otro cerro. El texto dice que lo que había entre ellos era un tremendo valle, pero ellos ya estaban listos para pelear, estaban listos para comenzar a guerrear, para ver qué pueblo era más fuerte. Y también lo que vemos en el contexto, que no solamente era una lucha entre pueblos, sino que era también una lucha entre los dioses, el dios filisteo contra el dios del pueblo de Israel. Y eso también se manifiesta en esta batalla. Quizás
David se pregunta, quizás tú te preguntas cómo vencer en la batalla de la vida. Cómo comenzar a luchar en la batalla de la vida, y es lo que yo quiero ayudarte en esta mañana, ayudarte a pensar, ayudarte a reflexionar, ayudar para que tú puedas encontrar en la palabra del Señor alguna orientación que pueda ser útil en tu vida respecto a lo que son los gigantes de tu vida. Algunas cosas que debemos saber para vencer nuestros gigantes a la luz de los principios de la palabra de Dios. Lo primero es que debo tener victoria sobre mis acciones. Yo aquí quiero dar lectura a los versículos 4 al 7. Si quiere usted me sigue en su Biblia, versículos del 4 al 7. Dice, un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Victoria sobre mis acciones. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo me presento delante de un gigante? Hoy día vemos que hay diferentes gigantes que se aparecen a nuestro alrededor. Quizás tú estás viendo como un tremendo gigante. La droga, que crece cada día en Calama, el alcoholismo, la prostitución, los problemas, asesinatos a nuestros alrededores, y eso nos deja pasmados muchas veces y nos sujeta a estar encerrados en nuestras casas. No queremos salir, tenemos miedo de andar en la calle de noche, no queremos que ningún desconocido se acerque a nosotros porque los temores nos comienzan a invadir. Hay acciones en nuestra vida que los gigantes que están a nuestro alrededor comienzan a provocar ciertas cosas en nosotros y esas cosas comienzan a guiar nuestra vida. Hay personas también paranoicas que comienzan a ver el mal en todos lados y no logran manejar su vida. Por eso cuando la orientación es victoria sobre mis acciones, ante lo que está sucediendo a mi alrededor, vemos que hay un pueblo de Israel que ve ahora a un tremendo gigante parándose delante de ellos, desafiándolos. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Ahora yo me pregunto ante nosotros, ante los gigantes que se levantan en nuestra sociedad, ¿cuál es nuestra acción? ¿Cómo nosotros estamos reaccionando? ¿Realmente tenemos victoria ante los miedos de nuestra vida? ¿Realmente creemos que es Dios quien va a sustentar a nuestros hijos? ¿Realmente creemos que nuestra vida realmente va a ser sustentada por Dios? ¿O cuando se levantan los gigantes, comienzas a temblar? En la vida siempre encontramos personas y situaciones más fuertes que nosotros. Por ejemplo, si estás en tu trabajo, es posible que haya una persona que sea mucho más inteligente que tú. Y es posible que llegue una persona a tu trabajo, quizás más joven que tú. Y lo que tú vas a ver en esa persona es un gigante, es un problema. ¿Por qué? Porque esa persona te pone en riesgo de perder tu trabajo. Entonces ya esa persona comienza a no a ser un aliado, sino esa persona comienza a ser un problema. Una persona que te puede quitar el trabajo. La pregunta es, ¿dónde está tu confianza? Si hoy tienes un trabajo es porque Dios te ha regalado, Dios te ha dado ese trabajo. Por lo tanto, Dios te va a mantener en ese lugar hasta el día que Él te llamó a ese lugar. Por lo tanto, debemos aprender a descansar en el Señor. Nuestras acciones, cómo nosotros reaccionamos. Hay situaciones como las enfermedades que se levantan en nuestra vida y comienzan a afligirnos. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás defendiéndote? ¿Cómo estás atacando aquello que está sucediendo hoy en tu vida? Pero yo te tengo una buena noticia. Ante la enfermedad, ante los problemas, ante las situaciones de la vida, yo te tengo una buena noticia. Y es que Dios quiere ayudarte. Él desea ayudarte a enfrentar los gigantes de tu vida. ¿Amén? ¿Usted lo cree así? Esa es la buena noticia para cada uno de nosotros en esta mañana. Dios desea ayudarte a enfrentar los gigantes de tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos tener más que claro. Que en esta vida no estamos solos. Y Dios está interesado en ayudarte a vencer. Pero lo importante
Y lo que debemos tener bien claro es que si nosotros dejaremos que Dios luche por cada uno de nosotros, o si seguiremos luchando con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad. Dejar que el Señor luche por cada uno de nosotros significa renunciar a creer en nosotros mismos y comenzar a creer solamente en Él. Significa abandonarnos a los pies de Dios para que Él haga su obra en nosotros y a través de nosotros. No debes tener temor a perder tu trabajo. No debes tener temor a perder a tu esposa o a tu esposo. No debes tener temor a lo que sucede en tu vida. No significa vivir una vida desentendida con las situaciones de la vida. Muy por el contrario, significa que debemos empezar a confiar en el Señor. Que ante los desafíos de la vida, así como Goliat desafiaba al pueblo de Israel, ante los gigantes que se levantan en nuestra vida, nosotros debemos aprender a responder en fe. Debemos aprender a responder de una forma que realmente Dios pueda ver en nosotros una persona de bien, no una persona perfecta. El Señor podrá decir de Álvaro, Álvaro es un hombre conforme a mi corazón. Podrá decir el Señor, así como también dijo de David, Roberto es un hombre conforme a mi corazón. Podrá decir el Señor, Andrés es un hombre conforme a mi corazón. Daisy es una mujer conforme a mi corazón. Canela es una mujer conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es cualquier fe. No es la fe en el gatito que hace así, que te va a traer suerte, no. Es fe salvífica, es fe en Jesús. Debemos aprender a confiar. Ya pensó quizás cuando se levanta un gigante en su vida, un problema, un conflicto, quizás algo cotidiano, le sacaron un parte. Lo primero que nosotros hacemos, o le falta dinero para algo, lo primero que nosotros comenzamos a hacer es a pensar, ¿a quién conozco por ahí que me pueda ayudar? Es que me falta dinero, y uno comienza a pensar, ¿a quién le presté? ¿Quién me debe? ¿A quién le cobro? Y esa es nuestra forma. Esa es nuestra forma de actuar. Esas son nuestras acciones. Pero estamos dispuestos realmente a renunciar a eso y a postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres todo lo que yo necesito, y corregir nuestras acciones y a dejar de pensar de manera tan humana. Alguien puede decir, pero si somos humanos, sí, pero la palabra del Señor nos invita a pensar como Él piensa y a mirar como Él mira. Y para eso debes tener la capacidad de renunciar a vivir tu vida a tu manera para comenzar a vivirla a la manera de Dios. Ante los desafíos de la gente, ante los desafíos de la vida, debemos aprender a pararnos, posicionarnos y saber responder. Mis acciones dicen de mi creer. Lo que yo creo se refleja en mi actuar. Usted puede decir, no, si yo confío en Dios con todo mi corazón, y le viene una enfermedad y usted abandona a Dios. Bueno, ¿creía con todo su corazón? Entonces, mis acciones dicen de mi creer. Muchas veces decimos creer mucho en Dios, pero ante las circunstancias de la vida es cuando se manifiesta si realmente creemos. La Biblia nos enseña que nuestra fe es probada, que nuestra fe será probada, sí o sí será probada. Entonces, si tú estás en esta mañana aquí, debes entender eso, que tu fe será probada por el Señor. Y debes saber responder de manera bíblica. Lo segundo, es decir, que debemos tener victoria sobre las exigencias. Vamos a dar lectura al versículo del 8 al 11. Mira las exigencias que presenta ahora Goliat ante la batalla. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel.
elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oírlo, que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se contentaron y tuvieron mucho, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Las exigencias que comienza a colocar el gigante. Muchas veces los gigantes son situaciones que traen desespero a nuestra vida, como el desempleo, problemas quizás familiares, problemas con tu esposa, con tu esposo. Y eso comienza a exigirte, incluso la sociedad comienza a exigirnos. Y la sociedad muchas veces se levanta como un gran gigante ante nosotros. Algo que quiero sumar es que el ejército de Israel estaba con miedo. Versículo 10-11 dice que ellos estaban aterrados. Ellos realmente tenían pavor. Dice el versículo 8 que Goliat los desafió. Él desafió al pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel, ¿cómo reaccionó? Con miedo. Con miedo. Porque el enemigo, Goliat, estaba definiendo los términos de la batalla. Recordemos que el término de la batalla era un ejército con otro ejército. Pero en el medio de esta situación aparece este gigante, aparece Goliat, y él cambia la estrategia de la batalla. Ya no es un ejército en contra de otro ejército, sino que ahora es un hombre en contra de otro hombre. Goliat dice, mándenme un hombre, envíen solo a uno, para que ese uno luche conmigo. Si él me mata, nosotros le servimos a ustedes. Pero si yo lo mato, el pueblo de Israel tendrá que servir como esclavo a los filisteos. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel aceptó? ¿Por qué era grande? ¿O por qué grande él comenzó a definir cómo debía ser la lucha? ¿Cómo te estás planteando ante los desafíos de la vida? ¿Son los problemas de la vida que están rigiendo? ¿Son los problemas de tu vida que están direccionando tu vida? ¿O realmente es el Señor? ¿Por qué estás aceptando los términos de lucha? ¿Por qué estás dispuesto a someterte a la enfermedad? ¿Por qué estás dispuesto a someterte al problema? ¿Por qué los problemas comienzan a guiar tu vida y no es Dios que está guiando tu vida? Este gigante desafió al pueblo de Israel. Israel no se defendió. Israel no tuvo que decir, simplemente tuvo miedo. El miedo puede hacernos perder la capacidad de raciocinio y volvernos sumisos y pasivos. No temas, y eso aparece muchas veces en la Biblia. No temas. El Señor le dice a sus discípulos, no temas, yo estoy. No temas, yo estoy contigo. El Señor dice constantemente, yo estoy contigo. En la lucha, en la enfermedad, en el desespero de la vida, yo estoy contigo. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces la pregunta es, ¿por qué te dejas gobernar por los problemas? ¿Por qué te dejas gobernar por la enfermedad? ¿Por qué te estás dejando gobernar por las situaciones de la vida? ¿Por qué? Si sabes quién es Dios, si sabes lo que Dios puede hacer, Israel pierde la capacidad de pensar. El miedo paraliza a las personas. ¿Ya ha tenido usted alguna situación de miedo? ¿Ya ha tenido alguna situación que usted está en su casa solo y de repente suena una puerta y usted queda así paralizado, no sabe qué hacer? ¿O hay una posibilidad quizás de un robo y usted queda paralizado, no sabe qué hacer, se desespera? ¿Cómo usted está reaccionando? ¿Qué es lo que está exigiendo de usted la situación que usted está viviendo? Fue eso lo que ocurrió con el ejército de Israel. Ellos estaban con tanto miedo delante de Goliat que fueron basureados incluso por Goliat, siendo el pueblo de Israel, el pueblo del Dios viviente. Y ellos creyeron lo que Goliat les estaba diciendo. Creyeron que realmente ellos eran mucho menos de lo que Dios ya le había enseñado a este pueblo que realmente era. Israel creyó lo que el gigante, lo que Goliat les estaba diciendo, y eso le provocó miedo. ¿Cuál es tu miedo hoy? ¿Cómo estás enfrentando los miedos de tu vida? ¿Estás quedando paralizado? ¿Estás logrando pensar? ¿Estás logrando analizar la situación?
¿O simplemente te estás sometiendo a la situación de tu vida? ¿Será que el gigante te está aplastando hoy? ¿Será que el gigante de tu vida no te deja pensar? ¿Sí? ¿Y simplemente crees que tienes ya la lucha perdida? Antes de comenzar a pelear, antes de comenzar a postrarte delante del Señor, ¿ya estás perdiendo? ¿Sabes? ¿Has entendido en quién has puesto tu fe? ¿Crees realmente que Él puede sustentar tu vida? Porque Israel muestra que no. Israel muchas veces figura de nosotros. Ante los miedos reaccionamos de esta manera. Nos paralizamos y pareciera ser que no logramos conectarnos con Dios. Quizás no sabes ni qué hacer y has asumido una actitud pasiva delante de los gigantes. Tal vez esos son los miedos que están decidiendo tu vida. ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Busco de Dios? ¿No busco de Dios? ¿Comienzo a confiar en mis fuerzas? ¿En mi inteligencia? ¿En mi capacidad? Y quizás son tus preguntas hoy. ¿Qué hacer? ¿Abandono a Dios? Quizás la iglesia no, algunos piensan, la iglesia no me da ningún beneficio, mejor sigo siendo un creyente solo, aislado, pero no es la figura bíblica para el pueblo de Dios. Siempre es la figura bíblica para nosotros como pueblo, siempre es en plural. Siempre es en compañía de otros, caminando con otros, aprendiendo de otros, que otros me afirman, que otros me ayudan. Dios se hace real en cada uno de nosotros a través de otras personas. En la comunidad de fe, donde Dios se hace más presente, más latente. Yo necesito de otros y otros necesitan de mí. Los miedos no pueden definir tu vida. ¿Se entiende? Los miedos no pueden definir tu vida. La pregunta es, ¿cuándo cambiaron las reglas del juego? ¿Cuándo comenzaron a cambiar las reglas en tu vida? ¿Cuándo las cosas comenzaron a ser diferentes? Yo quiero que tú analices. Si hoy día tu fe está débil, si tú estás pensando en abandonar la fe, si tú estás pensando no ser parte de ninguna iglesia, si tú no quieres ir a ningún lugar, comienza a pensar dónde hacia atrás comenzaron a cambiar las reglas. ¿En qué momento en el pasado de tu vida un gigante se levantó y te dijo que realmente tú no debías creer en Dios, sino que simplemente debías abandonarlo? ¿Cuándo cambiaron las reglas del juego? Porque fue lo que Goliat hizo con el pueblo de Israel. Cambió las reglas. Ya no es un ejército contra otro ejército, sino que ahora es un hombre contra otro hombre. ¿Quién define tu vida? ¿Dios o los problemas? Yo te pregunto a ti, ¿quién está definiendo tu vida? ¿Dios o los problemas? ¿Los problemas? ¿O es Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está dirigiendo tu vida? ¿Dios? Hoy es el día que debes renunciar a tus miedos, a tus ansiedades generadas por el miedo y empezar a confiar en Dios. Debes tomar decisiones de pensar que realmente Dios está contigo. Y si Él está contigo, la victoria está de tu lado. Vamos a vencer porque Él nos da la victoria. Más allá de las circunstancias, debo tener certeza que Dios cuida de mí. Hoy puede estar todo al revés, pero debo entender que Dios cuida de mí. Hoy día puede estar todo adverso, amado hermano. Hoy día puede estar todo al revés, todo patas para arriba, como decimos nosotros comúnmente, todo al revés. Pero debes tener certeza de que Dios cuida de ti. Amén. El pueblo quedó ciego, perdió la capacidad de pensar y ya no sabe qué hacer. Lo tercero es la victoria sobre los miedos. Y ahora yo creo que ustedes me sigan en su Biblia ahí, capítulo 17, primera de Samuel, pero nos vamos a saltar al versículo 32 al 36. Debemos recordar, antes de dar lectura, debemos recordar que David aparece en esta escena, el papá de David, Isaí, envía a David, oye, llévale comida a tus hermanos, y David comienza a estar en medio de este problema, de esta guerra. David aparece ahora en esta situación. Aparece, quizás como es considerado por los hermanos, un buen entrometido. Hay uno de los hermanos le dice, oye, pero ¿qué haces aquí? Si tú debes estar en el desierto cuidando los animales, ¿qué haces aquí? Incluso David se interesa, aparece 3 veces en el texto, que David se interesa cuando hay una persona que dice, quien venza a Goliat,
va a tener un montón de herencia, se va a casar con la hija de Saúl, va a tener un montón de posesiones. Y David parece que eso le interesa un poquito, porque él va y pregunta, ¿qué fue lo que dijeron? Que si yo le gano a Goliat, ¿qué me voy a ganar? Y le dicen, ya, y él va y pregunta por tercera vez. La primera vez le escucha, la segunda pregunta, y la tercera vez vuelve a preguntar, ¿qué me gano si le gano al gigante? Y le vuelven a explicar lo que él podía ganar. Y ahí llegamos al versículo 32. Dice, entonces David le dijo a Saúl, porque llevaron a David a Saúl. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer ese filisteo. Lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. A los ojos de Dios, nuestros gigantes o los gigantes de nuestra vida son microscópicos. A los ojos de Dios, aquellas cosas que hoy nos paralizan, que son nuestros miedos, a los ojos de Dios no son absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro en nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos hoy es salir del lugar del raciocinio, de pensar en mi fuerza y en mi capacidad para ir al lugar de lo sobrenatural, donde entendemos que estamos con Cristo, que ya estamos en Cristo, incluso dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. Cuando entendemos cuál es nuestra posición como hijos de Dios, veremos las cosas a la manera de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tomar la posición como hijos de Dios. Un día me decía una chica de 12, 13 años, la mamá me manda a llamar y me dice, ¿sabe qué? Lo que está pasando con mi hija es que no puede dormir, se le mueven las cosas dentro de la pieza, que la despiertan en la noche y ella ya no sabe qué hacer, no sabe nada, está aterrada. Entonces, piensan que uno es pastor y que uno tiene una varita mágica y que uno va a ir y le va a hacer la oración como un chamán y todo se va a acabar. Entonces lo que yo hice, lo que yo entiendo de la palabra de Dios, es que la libertad ocurre a través de la palabra, no a través de mí. Yo entiendo que yo debo enseñar la palabra de Dios para que esa palabra traiga libertad en las personas. Y las personas se empoderen de su posesión, de su posición como hijo de Dios. Y yo fui y conversé con la chica y le dije, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer, porque tú conoces la palabra de Dios, es posicionarte. Es saber quién eres tú con Dios. Y qué es lo que tú puedes hacer delante de todo lo que está pasando. Le dije, lee Romanos capítulo 8. Léelo todo, pero aprende. Chupa todo lo que Romanos capítulo 8 tiene para decirte. Y cuando esas cosas comienzan a suceder, comienza a orar con autoridad. Comienza a reprender con autoridad. No tengas miedo, no tengas temor. Que la chica me decía que yo me quedo paralizada. Es que todo eso me da miedo. Le dije, vence el miedo en el nombre de Jesús. Comienza a orar, comienza a reprender. Y todo eso que está pasando, yo te prometo que eso se va a parar y eso nunca más va a volver. Y yo me fui, la dejé ahí. La mamá pensaba que yo iba a llevar agua bendita, no sé qué pensaba la mamá que yo iba a hacer. O que yo me iba, no sé, ella pensaba que yo iba a hacer todo un ritual. Pero lo que hice fue enseñarle a su hija cómo ella debía defenderse. A la semana volví a ver a la mamá con la hija y le pregunté, ¿y cómo le ha ido? Todo se fue. Ya no se mueve nada, me decía la niña. Logro descansar tranquila, logro dormir toda la noche, ya no me molesta. Y si en algún momento aparece algo, lo que yo hago, porque ya tengo conciencia, me dijo, que yo soy hija de Dios y que nada me puede vencer, que ni la muerte, que ni el principado, que no hay nada, absolutamente nada que me pueda separar del amor de Dios. Y en su convencimiento ella comenzó a luchar con algo que ella no ve.
con huestes espirituales, con algo que ella no puede dimensionar el tamaño de eso. Pero ella comenzó a luchar en el nombre de Jesús, comenzó a reprender y comenzó a vivir una vida abundante en esa área de su vida. Ya no tiene temor, ya no tiene miedo ante los gigantes, sino que ella se posicionó como hija de Dios. Cuando yo entiendo quién soy en Dios, puedo posicionarme. Cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. Algunos han entendido que la vida abundante es engordar. Eso no es la vida abundante en Dios. Yo a veces hago broma que cuando comienzo a comer, me dice, pastor, ¿va a engordar? Sí, estoy viviendo la vida abundante, le digo yo. Estoy cada día más abundante. Pero el Señor nos enseña a vivir una vida abundante cuando nosotros nos posicionamos. Cuando nosotros tomamos la rienda de la fe y decimos, Señor, estamos en tus manos. Señor, yo te pertenezco. Señor, yo soy tuyo y no hay nada que me pueda separar de ti. ¿Has entendido eso en tu vida? ¿Tienes comprensión de eso? Por eso cuando en tu casa se comienzan a mover las cosas y algo se cae, todo comienza a crujir y usted comienza, así como, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al pastor. No llame al pastor, agarre su Biblia, posesiónese como hijo, lea la palabra de Dios, comience a orar y eso se va a ir. Porque el pastor no tiene más fe ni más autoridad que usted. ¿Entiende eso? Todos somos hijos. No hay hijos con más privilegios. Si usted tiene una fe, si usted ha puesto su fe en Jesús, y todos hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestra fe es exactamente la misma. Y es lo que dice 2 de Pedro. Tenemos una fe igualmente preciosa. Mi fe no es mayor que tu fe. Quizás la diferencia está que en algunos aspectos de la vida yo me he posicionado como hijo de Dios y quizás lo que tú también debes hacer. Ahora, si necesitas de mí, no significa que yo no voy a ir. Significa que yo te voy a enseñar a posicionarte como hijo de Dios. David no vio lo que otros veían. David miró con otros ojos. Él no quedó con miedo ni paralizado, sino que reaccionó como quien conoce a Dios por experiencia. Él sabía si él había matado un león, había matado un oso, era porque Dios estaba con él y Dios lo cuidaba. Y si Dios lo había protegido ante un león, ante un oso, Dios también lo iba a proteger ante este gigante filisteo que incluso dice que es un pagano. Los problemas de la vida no pueden ahogarte. Los problemas de la vida no pueden hundirte, porque hay un Dios que está contigo. Es el Señor, es el Dios viviente, que está contigo, que ha cambiado, que ha transformado tu vida, que te ha generado una fe que te lleva más allá de la muerte física, que te lleva a la eternidad. Ese Dios es el que está contigo. Los problemas no pueden hundirte. Los problemas deben llevarnos a confiar mucho más en Dios. Deben llevar a entregarnos, a consagrarnos, a buscar más de Dios. No solamente debemos consagrarnos para algunas situaciones de la vida. No solamente nos consagramos cuando vamos a evangelizar. No solamente hacemos ayuno y largos tiempos de oración cuando tenemos un problema. Sino que debemos aprender a tener prácticas espirituales siempre. Porque la misma consagración que necesito, digo yo así, religiosamente para ir a evangelizar, es la misma consagración que debo tener para ser fiel a mi esposa. Entonces no se trata no me consagro para actividades, no me consagro para algunas situaciones, me consagro para vivir toda mi vida a los pies de Cristo. Porque si no vivimos una religiosidad, no es que tengo que ir a ver a una señora que está endemoniada. Entonces, tengo que ir a orar una semana para ir a verla. ¿Acaso la palabra no nos invita siempre a estar preparados? Una vida religiosa se prepara solamente para algunas situaciones. No, tengo que hacer esto, me voy a consagrar. La misma consagración es siempre. La consagración es siempre. La búsqueda de Dios es siempre. ¿Es difícil? ¿Nos cuesta? Sí. ¿Usted lo reconoce? Yo lo reconozco. A mí me cuesta. Es difícil, pero lo intento. Hay días que lo logro, hay días que no. Hay días que más pido perdón que nada. Hay días que no hablo nada. Digo, Señor, hoy día no quiero nada. Hoy día no tengo ganas de nada. Pero aquí estoy. Entonces debemos aprender a posicionarnos como hijos de Dios. El Salmo 42, versículo 11 dice, ¿por qué estoy desanimado?
¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, dice David. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Él sabe quién es Dios. Él reconoce su situación. Él reconoce cómo está su vida. Él reconoce que está desanimado. Él reconoce que está triste. ¿Cuántos en esta mañana están tristes, pero tienen una sonrisa en su cara y realmente no logran esconder incluso el dolor de su corazón? ¿Cuántos están hoy en esta mañana aquí y tienen un corazón triste? ¿Cuántos están en esta mañana aquí y tienen un corazón desanimado? Han perdido la alegría, han perdido el gozo, han perdido una relación con Dios. Pero David nos orienta y él dice, porque David toma una decisión: pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente, voy a decir, otra vez voy a tomar la rienda, voy a volver a ser quien era. Y otra vez lo alabaré, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Dios. Los problemas de tu vida no son tu Dios. La enfermedad que estás viviendo no es tu Dios. Las circunstancias y los problemas no son tu Dios. No te postras ante Él, no alabas las situaciones. Solamente estás llamado a postrarte delante de Dios, porque Él es tu Señor y tu Salvador. Amén. Ese es el secreto de la victoria. El Dios que amo, el Dios que sirvo, al Dios que yo reconozco como mi Señor y mi Salvador, es el Dios que me guiará a la victoria. ¿Usted lo cree así? Entonces lo que David hace, él propone es un grito de fe. Todavía no vencí. David, antes de ir a luchar, él ya está creyendo que él va a vencer. Es un grito de esperanza, es un grito de fe. Yo todavía no voy a luchar, todavía no vencí, pero yo sé que. Y ahí agréguele usted lo que usted quiera. Yo le agregué algo que no aparece en mi espalda, es que Dios dará la victoria. La victoria es de Él. La victoria ya fue a través de la cruz. Hoy día solamente debemos abandonarnos a los pies de la cruz. La victoria le pertenece al Señor. Nunca me ha pertenecido. Solamente somos llamados a confiar. ¿Por qué insistes entonces en caminar no tomado de la mano de Dios? ¿Sabe que hoy día lo que vemos dentro de las iglesias es vivir un cristianismo sin Cristo? Ese es el mayor peligro que las iglesias hoy están viviendo. Un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo como cultura. Un cristianismo como hábitos aprendidos. Pero no un cristianismo como quien se rinde cada día a los pies de Jesús. Jesús muchas veces lo dijo. Quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es un llamado al seguimiento. Versículo 37. Es el grito de David. Si usted me sigue en su Biblia. Versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿De qué garras Dios necesita librarte hoy? ¿Cuáles son las garras que te están tomando hoy? ¿Cuáles son las garras que te están alejando hoy de Dios? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Quién te tiene agarrado? ¿Las deudas? Yo creo que en un par de semanas más vamos a hablar sobre liberación, o sea, sobre la libertad de la esclavitud financiera. En un par de semanas más vamos a tocar ese tema también. ¿Qué te tiene agarrado? ¿Qué es lo que no te deja avanzar en la vida cristiana? ¿Qué es lo que te mantiene estancado? Debes analizar tu vida. Debes pensar. Muchas veces nuestra oración no es direccionada. Así también nuestra lectura bíblica tampoco es direccionada. Por ejemplo, otro día yo conversaba con mi mamá y me decía, Marco, que lo que pasa es que yo quiero aprender más de Dios. Entonces, pero yo también tengo muchas dudas. Entonces le dije yo, comienza a buscar o a saciar tus dudas. Y eso entonces, ¿cómo lo hago? Simple, dije. Si tienes dudas sobre la fe, busca una concordancia y busca todas las veces que en la Biblia aparece la palabra fe. Es que tengo dudas sobre la salvación. Buscan en la Biblia todas las veces donde aparece salvación
Y comienza a leer y la Biblia te va a enseñar, la palabra de Dios te va a enseñar cómo es la fe, cómo vencer los miedos, cómo posicionarte, cómo vivir la vida cristiana. La vida cristiana, amados hermanos, la vida cristiana que nosotros debemos vivir, la vemos en Cristo. Cuando usted quiere pensar en cómo vivir su vida como cristiano, usted lea la Biblia, lea los evangelios en clave. La clave será descubrir cómo vivía Jesús. Entonces usted comienza a leer los evangelios solamente fijándose en eso, en cómo vivía Jesús. No se va a fijar en otras cosas, solamente en cómo vivía Jesús. Y eso va a traer libertad a su vida. Porque usted va a vencer esos prejuicios. Es que si yo acepto a Dios, ¿será que tengo que hablar en lenguas? ¿Eso es una obligación desde la Biblia? No lo es. ¿Será que si yo acepto a Dios en mi vida y el Espíritu de Dios está en mi vida, significa que yo tengo que danzar? No, son manifestaciones. Sí. ¿Eso ocurre? Sí. Para todos, no. Para algunos, sí. Pero no podemos estandarizar. Eso no es para todos. Entonces hay personas que viven esclavizadas porque van a una iglesia, y eso me lo han dicho personas de otras congregaciones, es que yo vivo mal, no vivo bien, no disfruto mi vida cristiana porque yo tengo que hablar en lenguas. Y lo que hago los domingos, cuando otros hablan en lenguas, es comenzar a fingir, a decir rigosoma, cromosoma, lanzallama, Rambo usa la bazooka y un montón de frases, porque yo tengo que estar en el estándar espiritual que otros están. Y no disfrutan su libertad en Cristo. No aprendan a disfrutar su libertad en Cristo. Y no estoy hablando en contra de nadie. Estoy hablando de una realidad que ocurre en muchas iglesias. Y de lo cual debemos también nosotros aprender a tener libertad. ¿Qué te agarra hoy? ¿Qué te está sujetando hoy para no avanzar? Yo te quiero desafiar a que tengas un grito de fe, un grito de esperanza, diciéndole al Señor, yo sé que tú me librarás. Yo sé, Señor, que tú me darás la victoria. Yo sé que la victoria está en ti y lo que necesito hoy es aferrarme a ti. Pero eso lo tiene que hacer usted. Yo no lo puedo hacer por usted. Usted tiene que tomar una decisión en cómo usted va a enfrentar su vida y cómo va a enfrentar los gigantes de su vida. Lo cuarto es que la victoria viene del Señor. La victoria nunca ha venido de ti. La victoria nunca ha venido de tus capacidades. Dice el versículo 38, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Imagine lo incómodo que debió ser para David colocarse una ropa más grande. Versículo 39. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo eso. Le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo. David nunca había usado algo así. Saúl muestra la forma humana de resolver los problemas que tenemos en contra de nuestros gigantes. ¿Lo he escuchado cuando usted pide alguna orientación? No, mira, lo que pasa es que tengo un conflicto con una persona y no sé qué hacer. Estoy atormentado por una persona. Y la orientación fácil es, ignóralo. No lo pesques nunca más. En un aspecto de la fe, del Señor es la venganza. Y no somos capaces de enfrentar las situaciones de la vida. Esas son las orientaciones que nosotros escuchamos dentro de la iglesia. Ante los problemas de la vida, con una persona, no lo hables, no lo pesques, ignóralo. No es así, amado. ¿Acaso no dice la Biblia no se ponga el sol sobre vuestro enojo? O sea, no, si hoy día te enojaste con alguien, no esperes que pase hasta mañana. Resuélvelo hoy. Versículo 40. Tomó su bastón, o su cayado, como dice la versión 60. Fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Hay herramientas que personas pueden colocar en tu vida, como la psicología, que tú no sabes usar. Hay cosas que
tú ves en la televisión, que lees en una revista, que tú quieres tomarlas y usarlas para defenderte ante la vida. Pero es lo que tú no sabes usar. Lo que tú sí sabes usar es lo que Dios ha puesto en tu vida, que son tus dones. La Biblia dice que el Espíritu Santo repartió dones a la iglesia, a todos el Señor les ha dado dones. Entonces no debes confiar en métodos de psicología o en otras tantas cosas que puedes ver. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un cristiano buscando en la hechicería para resolver sus conflictos? Hay cristianos que lo hacen así. Bueno, la hermana Yersina sabe que eso en Brasil es muy común. Cristianos que el día domingo en la mañana están en el culto y en la tarde están en todas estas cosas de hechicería, de paganismo. Es común, es normal. Pero también pasa en nuestro medio. Quizás de una manera menor, pero pasa también entre nosotros. Personas que están buscando en cómo asegurar a su esposo haciéndole algo de hechicería. En saber el futuro, en saber qué les prepara el futuro, o sea, qué les prepara el futuro para mañana, buscando de leerse las cartas, en el agua, en tantas cosas que nosotros vemos hoy. ¿Usted cree que esa es la forma de vivir la vida cristiana? No, no es la forma. La solución para nosotros es el uso de los dones espirituales. Realmente usar lo que Dios ha puesto en su mano. ¿Qué es lo que era? ¿Sobre qué cosa David tenía dominio? ¿David tenía dominio sobre la armadura? ¿Sobre qué cosa tenía dominio? La onda. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu mano que tú hoy día estás dominando? ¿Cuáles son los dones que Dios ha puesto en tus manos que tú dominas para defenderte ante los gigantes de tu vida? Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que Dios puso en tus manos? ¿Cuál es el don que tienes? ¿Cuál es el don que estás ejerciendo para traer libertad a tu vida y a otros? La Biblia dice que Dios puso en cada uno de nosotros dones que debemos usar. Vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios puso en tus manos? ¿Ya paró para pensar en esa imagen, David y Goliat? Imagínense eso, uno pequeñito así, con otro gigante. Cualquiera pensaría, David no va a vencer, David no va a ganar, es imposible. Es imposible que David gane. Pero David usa lo que Dios ha puesto en su mano. Dios ha puesto dones en tu mano. La pregunta es si tú has ejercitado el don en tu vida. ¿Usted cree que cuando David se para frente a Goliat, él pensó, ¿será que le voy a pegar? ¿Usted cree que él dudó? Oye, nunca he hecho esta cuestión. ¿Cómo se toma la onda? ¿Cómo pongo la piedra? Dice que eligió 5 piedras lisas. O sea, no era cualquier piedra. Eran piedras que él sabía que donde él colocara el ojo, iba a colocar la piedra. La bala no, si no tenía pistola, tenía una onda. Donde él colocaba el ojo, iba a colocar la piedra. Entonces él había perfeccionado lo que Dios había puesto en su mano. La pregunta es si tú has perfeccionado lo que Dios ha puesto en tus manos. Si tú has trabajado el don que Dios ha puesto en tus manos. Y si tú ya tienes la certeza que Dios va a usar eso para que Él se glorifique. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Me sigues? Dios ha puesto un don en tus manos que debes ejercerlo. Y en la manera que tú ejerces tu don, vas a ser un especialista en tu don. Y ese don está al servicio de la iglesia. No es para glorificarte tú, sino que tu don está al servicio de la iglesia. Personas que dicen que yo tengo un don especial. Dios me ha dado la capacidad de dar a otras personas y que las otras personas acepten a Cristo en su vida. ¿Estás ejerciendo tu don? Es que Dios me ha dado un don que yo pongo las manos sobre los enfermos y Dios me usa para que la persona se sane. ¿Estás colocando las manos? Es que Dios me ha dado el don de servicio, el don de servir a otras personas. ¿Estás usando tu don? ¿Has perfeccionado tu don? No se trata de usar las artimañas que el mundo nos ofrece para vencer la vida.
sino se trata de entender qué es lo que Dios ha puesto en tus manos para que lo trabajes, lo perfecciones y en el tiempo propicio Dios sea glorificado porque el don es un regalo de Dios. Vemos un Dios creativo. No necesitó un ejército para derribar a un gigante. Solamente necesitó un hombre de fe o una mujer de fe para vencer a un tremendo gigante. La pregunta es, ¿cómo tú vas a vencer a tu gigante? ¿Has usado tu don? ¿Estás usando tus dones? Versículo 45. Dice, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David no se siente él desafiado, sino que sintió que todo su pueblo estaba siendo desafiado. ¿Cuál es el gigante que te está o que nos está desafiando como iglesia? ¿Cuál es el gigante que te está desafiando a ti, pero que al mismo tiempo nos desafía a todos como iglesia? La pregunta es cómo nosotros como iglesia, todos, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos colocarnos a tu lado para ayudarte a vencer? Porque no solo necesitas tu don, necesitas los dones de tus hermanos. Necesitamos ayudarnos entre nosotros. Deja a Dios usarte y deja a Dios darte la victoria. Póstrate delante del Señor y busca la victoria en Él. Quizás en tu vida todo parezca adverso, pero deja a Dios entrar entre las circunstancias de tu vida y Él cambiará la forma en que tú estás viviendo, la forma en que tú estás mirando tu vida, y de seguro también cambia todas las circunstancias. Cuando Dios entra en tus problemas, todo cambia. Cuando tú dejas de luchar en tus fuerzas, todo cambia. Pero debes estar dispuesto a luchar. Debes estar dispuesto a abandonarte a los pies del Señor. Hay un video, Moisés, solamente quiero que le dé clic. Yo les quiero presentar a una persona que tomó una decisión, que tomó la decisión de entregar todos sus problemas al Señor. Es un video un poquito largo. Yo no hay en internet hay muchos, pero yo quise colocar a alguien que para mí es muy familiar. Y que él tomó la decisión de entregar sus problemas, su enfermedad, sus crisis, su depresión al Señor, y lo que ustedes van a escuchar es resultado de su relación con Dios. Tienes que dar clic. Tienes que devolver. Es René Romo, me dicen Ronnie, tengo 37 años y me dicen Ronnie, tengo 37 años y soy de la Ligua. Y siempre fui una persona más que nada, un niño más que nada, un poco introvertido. Era bueno para andar en la calle jugando. Me gustaba mucho salir a la calle. Me tenía que andar persiguiendo por todos lados mi abuela. Viví con mi abuela hasta los 9 años. Yo vivía en Nogales. Tenía 20 años. Y andaba en busca de trabajo. Encontré trabajo
como vendedor y chofer en ese tiempo, y salía a conocer el recorrido el primer día, un día sábado, pues salía a trabajar el día lunes. Y tuve el accidente ese primer día de trabajo, entre comillas, porque era día sábado. Yo salía A conocer la ruta. claro, a conocer la ruta, porque salía a trabajar el día lunes. Y bueno, tuve el accidente cerca del mediodía, en Olmué. Dijo la enfermera que nunca me iba a volver a caminar y todo eso. Suavecitamente, sí. Tuve 2 días mal, como decía, y al principio me quisieron colocar un psicólogo, psiquiatra, algo así, pero el primer día me di cuenta que no lo necesitaba. Pasaron los años estando aquí en la casa. Me acuerdo que me sentía muy mal. No lo hablo solo físicamente, sino que espiritualmente, psicológicamente. Y todo eso lo canalizaba a través de la radio, del enojo, de la ira. Y bueno, qué sé yo, todo eso, la peor parte y todo era mi madre, porque me desquitaba con ella, porque la trataba mal. Y bueno, así pasaban los años. Así pasaban los años, sintiéndome mal, pésimo, sintiendo mal, pésimo a mi mamá. Ella estando gran parte del tiempo sola conmigo. Y en ese tiempo mi mamá era cristiana y me acuerdo que me hablaba de Dios y esas cosas. ¿Qué sucedió con tu fe? ¿Qué pensabas? No, yo en ese entonces no quería nada. Le decía a mi madre, no, por favor no me hables de Dios, no me hables de Dios, no quiero saber nada. No porque estaba renegando contra Dios, sino porque estaba enojado conmigo mismo. Estaba enojado conmigo mismo, con todo el mundo. Y no quería saber ni de Dios ni de nada. Aunque dentro, en el fondo, de mi corazón, siempre habían dudas, preguntas y cosas así. Hasta que un día mi madre asistió a un seminario o algo así sobre teología, y habían unos hermanos ahí de la iglesia bautista, y ella los contactó para que me vinieran a ver si podían hablar conmigo. Y yo le dije que sí, que si yo podía preguntar y ellos podían aclarar mis dudas, claro que vinieran. Y ellos vinieron. Había pasado aproximadamente 8 años desde que yo he tenido el accidente. Entonces, cuando llegaron, me acuerdo, ellos no llegaron aquí a convertirme, ni nada por el estilo, sino, ni hablarme de religión, ni nada, sino llegaron aquí para ser mi amigo, para hacernos amigos, para hablar, para yo poder preguntar, salir de mis dudas. Con el tiempo me puedo dar cuenta que
que todas las preguntas que tenían, que a esta altura ya no me acuerdo, estaban de más porque en el fondo Dios contesta todo eso y después hasta se me olvidó. Llegué a hacer preguntas tan estúpidas, hasta como si existían los dinosaurios, una cosa así, algo tan estúpido como eso. Pero esa fue una de las Dios instancias. contesta muchas de las preguntas que no tienen duda. Y va sanando. Y fue ahí cuando realmente pude acercar, bueno, Dios se acercó a mí y me dio la oportunidad y así lo pude conocer. Así en los primeros meses. Habían pasado unos meses y pude aceptarlo en mi vida. O sea, no fue invasivo. Espero que estuviera listo y bueno, pude dar ese paso y aceptarlo en mi vida y que él tomara el control de mi vida. Y fue ahí cuando empezaron a cambiar las cosas. Después de tantos años vagando, como se dice, por un desierto de mucha incertidumbre y cosas que no sabía, que no tenía idea. Y me pude dar cuenta que si bien tenía 20 años, bueno, ya tenía más de 20. Me había pasado todo ese tiempo, como decía yo, vagando en un desierto, pensando que sabía muchas cosas. Y cuando realmente no tenía idea de nada, no sabía dónde estaba parado, no sabía el sentido de la vida, no sabía nada. Ahí fue cuando empecé a crecer, a conocer a Dios, y Él me empezó a mostrar cómo se puede vivir mejor dentro de todas las circunstancias. Bueno, quise grabar o participar en este video, un poco contando a grandes rasgos parte de mi vida, mi experiencia, lo que he podido vivir, lo que Dios me ha permitido vivir todos estos años. No sé qué ocurre el día de mañana, pero sí decir que con los altos, con los bajos, con lo bueno y lo malo, agradezco a Dios la vida que he tenido hasta ahora. Tal vez hace unos años atrás podría haber pensado que era una pesadilla, que era lo peor que me había pasado, pero hoy en día me doy cuenta que no es así, que voy crecer, que me he hecho mejor persona, mejor hermano, mejor hijo. No el mejor, sino que un poco mejor. Día a día tengo que seguir creciendo, que Dios me permita seguir creciendo, que Dios me guíe en este crecimiento en diferentes ámbitos de mi vida. También aprovecho para agradecer a las personas que han estado a lo largo de todo este tiempo en mi vida, en mi camino. Las que han estado, las que no han estado, las que han estado y han dejado de estar. Sobre todo la familia que Dios me ha dado. Mi hermano de mi iglesia,
que a lo largo de mucho tiempo han estado conmigo, acompañándome, guiándome, también ayudándome a crecer. Y con ellos también quisiera compartir esto. Y como decía antes, agradecer, dar la gracia sobre todo a Dios. El aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido Voy a bajar el video, no sé. Ese video de una persona que a pesar de las circunstancias tomó la decisión de vivir una vida con Dios. Pasar 21 años postrado en cama no es fácil, pero él tomó una decisión de colocar sus gigantes a los pies de Cristo. Cualquier persona no aguanta estar 21 años en cama, pero Dios tenía un propósito con él. Y hace 2 meses Ronnie ya no está. Dios cumplió el propósito por el cual Él lo llamó. Y postró todos los gigantes de la depresión, de sentirse solo, de sentirse abandonado, de muchas veces creer que nadie quería estar con él, que nadie lo ayudaba, que personas que aparecían después desaparecían. Todos esos gigantes los puso a los pies de Cristo. Y como él decía en el video, en un momento su vida podía parecer una tragedia, pero él tomó la decisión de vivir una vida para agradar a Dios. Los gigantes pueden ser tremendos, pero si tú estás dispuesto a poner tu fe en Jesús, tu vida será diferente. Y terminarás tu vida siendo un agradecido por lo que vives y por lo que tienes. ¿Hay alguien que necesita en esta tarde ya que oremos por él o por ella? ¿Hay alguien que quiere venir aquí adelante y decir, ¿sabe qué? Los gigantes de la vida me están agobiando y yo quiero que eso no sea más así. Yo quiero que eso sea diferente. ¿Hay alguien que quiere tomar una decisión de entregar su vida a Cristo, de entregar su vida a Dios, para que realmente pueda vivir una vida de gozo y de alegría a pesar de las circunstancias? Si hay alguien que quiere que oremos por él o por ella, yo le invito a pasar adelante para poder orar juntos y así terminar este culto. ¿Hay alguno? Si hay alguien que se sienta agobiado por los gigantes de la vida y quiere que oremos, y pasa adelante. Este es un tiempo para que podamos orar juntos, para que podamos fortalecernos en la fe. Y también donde decimos, ¿sabes qué? Los gigantes me tienen cansado y quiero que mi vida sea diferente. Pase, no se preocupe. Estas personas que han pasado adelante están decidiendo por fe que los gigantes no van a dominar más su vida, sino que hoy día están dispuestos a poner su fe en Jesús para vivir una vida abundante. Oremos, nos ponemos de pie, vamos a orar por nuestros hermanos que en fe están aquí adelante. Señor, hay personas que están padeciendo, sufriendo diferentes situaciones, pero tu palabra hoy día nos desafía y nos orienta, Señor, a entender que la victoria viene de ti, que la victoria, Señor, proviene solamente de ti. Por eso yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir la vida de Patricia, Señor. Que tú toques su vida, su corazón, su mente, Señor, y le des victoria sobre aquellas cosas que ella está hoy día luchando. Quizás lo ha hecho con su fuerza, con su inteligencia, pero de hoy en adelante, Señor, que sea diferente. Oramos también por nuestro hermano Roberto, Señor. Conocemos las situaciones, Señor, de su vida que lo agobian. Los gigantes, Señor, que lo quieren hundir. Pero creemos que de hoy en adelante eso será diferente, que eso se va a revertir en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, se va a hacer vida en la vida de él. Y que tú vas a traer un nuevo tiempo, Señor. Que tú vas a cambiar las situaciones de su vida. Y que de hoy en adelante él verá, Señor, cómo tú obras, Señor, en su vida, en su familia y en sus circunstancias. Manifiéstate en su vida como lo has hecho tantas veces.
cuida de su corazón, cuida su mente, cuida su matrimonio, Señor, cuida a sus hijos, y que Él pueda, Señor, verte obrando. Señor, que en este tiempo tú le des la salida. Tu palabra dice que junto con la prueba, Señor, está la salida. Y que en este tiempo tú le des la salida a sus conflictos y a sus problemas y a todo lo que Él ha padecido en el último tiempo, Señor. Trae un nuevo tiempo para Él, para su vida, y que tenga el tiempo suficiente para servirte como Él lo anhela, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice su vida. También oramos, Señor, por Álvaro, Señor. Persona que claramente, Señor, tiene un llamado por ti, Señor. Y pedimos, Señor, que tú le ayudes en el nombre de Jesús a responder a ese llamado que tú un día hiciste a su vida. Que Él pueda responder en fe, Señor. Que Él pueda responder en convicción. Que Él pueda determinarse de hoy en adelante, Señor, a confiar solamente en ti. Yo sé que Él lo hace, Señor. Pero que no sea simplemente en lo cotidiano, sino que también sea que Él pueda responder al llamado que tú le hiciste. Ya que responder al llamado, Señor, implica fe y determinación. Determina su mente, Señor. Determina su corazón. Para que Él se abandone en tus manos y comience a disfrutar una vida diferente. Bendice a Anita, su esposa, Señor, allá a la distancia. Bendícele, Señor. Y que hoy podamos entender que la victoria, Señor, proviene de ti. Que los miedos no nos pueden paralizar. Que nuestras acciones determinan, Señor, lo que nosotros creemos. Que todo, Señor, todo está en ti. Danos en este día la victoria. La victoria ante la enfermedad. La victoria ante los problemas. La victoria ante las situaciones adversas. Señor, danos la victoria a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, dar testimonio. Dar testimonio, Señor, de lo que tú haces en nuestra vida. David termina diciendo, Señor, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Entregamos a ti nuestras luchas. Entregamos a ti nuestras batallas. Entregamos a ti, Señor, lo que hoy nos aflige y nos quita el sueño. Para que tú traigas paz a nuestra vida. Para que tú traigas gozo y alegría. Y podamos disfrutar la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Damos por terminado nuestro culto, amados, que el Señor les bendiga. Están todos invitados a pasar al comedor, tenemos ahí algo preparado para poder compartir, comer. Y que no se pueda quedar, que tenga una buena semana, que el Señor les bendiga y son todos muy bienvenidos. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar, solamente una palabra. Si es que aún me queda luz, y si logro articularla, tu presencia.